Darte un ejemplo, tú tenés que soldar cuando soldís acero al carbono con espesores de 1 milímetro a 5 milímetros, tenés que utilizar varilla 6011 de 332. Eso quiere decir que esa es la varilla más delgadita que hay, ¿ya? Y tú a esa soldadura le das un ejemplo, le das un amperaje de 60 a 80 amperes, ¿ya? Y si un ejemplo querís soldar acero al carbono sobre los 5 milímetros espesor de la plancha, tenéis que ocupar una soldadura E6011 de 1/8, ¿ya? Y a eso tú le tenés que dar un amperaje de 100 amperes a la máquina, ¿ya? Y un ejemplo, tú después de eso querés tirar cordón, un cordón de raíz, que es un cordón de remate, eso quiere decir un cordón de presentación, tenéis que utilizar la varilla E718 de 332 con sobre 5 milímetros de espesor. Ahí utilizáis esa varilla y le dais un amperaje de 80 amperes a la máquina. Si queréis soldar una pieza sobre los 10 milímetros o 8 milímetros, ocupáis una varilla E7018 de 1/8. Ahí utilizáis un amperaje de 120 amperes. Con los amperajes que te di y con las varillas que vayas a utilizar tú, puedes soldar en toda posición. Eso quiere decir que soldáis en plano, horizontal, vertical, ascendente y sobre cabeza, ¿ya? Y eso tenéis que llevarlo a la práctica, ¿no? Y algo importante, siempre darle el máximo de amperaje a la máquina. Por ejemplo, si requiere 100 le dais, y si requiere 120 le dais. Eso quiere decir que la varilla nunca se te va a pegar. En un caso la varilla se te llega a pegar a la pieza que vaya a soldar, eso quiere decir que hay muy bajo el amperaje, y al estar muy bajo el amperaje tenéis que subir la máquina. Y ahí tú le haces una oscilación de un cole chancho, un mantequilla, un tallarín, o le podéis darle una oscilación, un vaivén al gusto tuyo, según las características al cual tú te acomodes y seas veloz con la rápida, con la mano. Y eso con el electrodo de 6010, 7018 de 332 de 1/8, puedes soldar en toda posición. Y con acero inoxidable, que es E308, E309 y E316, con varillas de 332, el electrodo tiene que utilizar un amperaje de 80, 332, un amperaje de 80, y soldáis en toda posición. Y cuando soldéis un cordón vertical, ascendente, eso quiere decir de abajo hacia arriba, anda, sóldalo como a los pescados, pescaditos que va saltando así. Cuando dais un pinchazo, otro pinchazo, otro pinchazo. Porque si no, por la gravedad se te va a bajar la soldadura y vaya a empezar a gotear. Eso es lo más básico del arco manual en electrodo revertido. Muchas gracias.